Hola amigos, ¿qué tal? Eh, Gracias a la intervención de Gustavo, pues, y a la necesidad de medir un desfase para comprobar realmente qué potencia estamos entregando o sacando de un transformador para calcular la eficiencia de un sistema magnético o eléctrico, pues tenemos que tener en cuenta y aprender, queramos o no, el tema de lo que son las potencias, el triángulo de potencia. Está lo que es la potencia aparente, que se representa aquí en la diagonal. Está la potencia activa, que es la potencia útil, y la potencia reactiva, que se le denomina inservible porque no se transforma, sino que se devuelve a la red. Es como la energía de un muelle, que le tira del muelle, el muelle vuelve a su posición inicial, y esa fuerza, pues, en los sistemas magnéticos que tenemos hoy en día, pues, no están contemplados para aprovecharse, pero que se podría reaprovechar. Bueno. Y la aparente, que veis que es la hipotenusa, si él, como no me acuerdo mucho de las matemáticas, pero era el triángulo cateto al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, que sería igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Tenía un nombre del matemático que lo inventó, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero vamos, en estos sistemas, los sistemas está más extendido para calcular, digamos, cuando la corriente no deja de ser activa. Entonces esta línea que es 0, que sería cuando es 1, el coseno de phi cuando es 1, pues es completamente, solamente existe el ángulo este es 0, y esta línea estaría aquí. Entonces toda la potencia que entrega el sistema se convierte en útil. Pero cuando hay elementos como bobinas o condensadores, la energía se convierte en otro tipo de composición, que es activa y reactiva. Entonces se va creando este ángulo, y tenemos aquí lo que es la potencia aparente, que es la suma de la activa y la reactiva, la útil y la inútil. Pero no es inútil, se podría aprovechar. Juan Ortigosa tiene un sistema, ya el pobrecillo falleció, pero sus empresas siguen activas. En la empresa Ortronic, esta gente sabe cómo utilizar la potencia reactiva y la reaprovecha. Bueno, que me enrollo más que un carrete. Vamos al tema. Este es el tema de hoy. Aprendiendo a medir el desfase entre V e I, voltaje e intensidad en un circuito alimentado con corriente alterna. Después de lo que me ha costado a mí entenderlo, de los atranques y desatranques que he tenido, y gracias a mi amigo, lo voy a decir amigo, Gustavo, pues me ha echado un cable, y al final he estado estudiando y viendo en internet otros tipos de métodos de comprobar el desfase entre V y I. El primer método, que es el que él me comentó, se basa en lo siguiente. Si yo tengo un sistema magnético o un sistema eléctrico, lo que sea, yo lo he representado con este transformador o con esta reactancia, y quiero calcular la tensión y la corriente, cómo se desfasa, y ver el ángulo, y cómo calcular el coseno de phi o los grados de ese ángulo, pues yo tengo que colocar en serie con la carga, a través de la fuente, una resistencia de bajo valor que tenga bastante potencia para soportar la corriente que va a pasar por ella. Yo voy a poner una resistencia cerámica que tengo por ahí, pero digo, bueno, si yo tengo lámparas de coche, esta lámpara de coche de 21 vatios, la he medido y tiene 0,06 ohmios y 21 vatios que aguanta, o sea que aguanta una corriente importante. Tengo mi fuente de 100 voltios de alterna, tengo el sistema de transformador, que es el que me ha impulsado a averiguar el desfase para ver el rendimiento del sistema de transformador en puente H, y como hemos buscado, estamos estudiando para ver el rendimiento que tiene. Para calcular el rendimiento de un transformador tenemos que dividir por ejemplo, si yo tengo el rendimiento, voy a ponerle R, es la potencia de salida partido por la potencia de entrada multiplicado por el 100 para que me dé el porcentaje. Entonces, a la hora de calcular la potencia de salida, he tenido que calcular la potencia en vatios. Tenía la potencia en vatios de entrada y potencia en vatios de salida. Y como estamos manejando carga inductiva, pues necesitamos calcular el coseno de phi para hacer la siguiente comprobación. La potencia en vatios sería igual a la tensión
por la intensidad por el coseno de phi, ¿vale? Entonces, el coseno de phi, para averiguarlo, tenemos que calcular si nosotros tenemos aquí una onda, que esta es la tensión, y ahora aquí hay otra onda, que esta es la corriente. Entre esta y esta, aquí hay un desfase, que yo aquí en el osciloscopio lo mido, por ejemplo, en milisegundos, ¿no? Imaginaros que aquí hay 10 milisegundos o 2 milisegundos. Pues bien, estos milisegundos se pueden calcular en los grados para calcular el ángulo de este ángulo, los grados que tiene. Los grados que hay aquí. Esos grados. ¿Vale? A ver si no me pierdo, que me enrollo y me pierdo más que un lápiz chico. Entonces, si una circunferencia entera son 360 grados y aquí hay un vector que está dando vueltas, ese ángulo es este ángulo, ¿vale? En fin, la tensión puede ocurrir que esté en este vector, en el vector que empieza en 0 grados. Voy a apuntarlo ahí, yo no sé si eso es 0 grados. Y la corriente puede ser que esté atrasada. Aquí está el vector V y este es el vector I. Y la corriente puede estar que esté atrasada o adelantada respecto a la tensión, ¿vale? Esto ocurre normalmente, la corriente se atrasa con lo que son elementos inductivos, bobinas y transformadores, y se adelanta con elementos capacitivos, condensadores. Esto se llamaría reactancia inductiva y esto reactancia capacitiva, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Si yo calculo, ¿cómo voy a calcular? Pues ahora vamos a representar en la pantalla del osciloscopio las dos señales de V e I. ¿Cómo lo he hecho? Pues bueno, aquí lo tenemos. La resistencia en serie, al canal 1 voy a colocar la punta a una parte de la fuente de alterna, ¿vale? Aquí lo tengo. El canal 1 a la entrada de red del sistema de transformador. La masa, ¿dónde la pongo? Del canal 1. La masa la pongo ahí, al lado de la lámpara. Las dos masas van en el mismo sitio. El canal 2, ¿dónde va? Que va a medir la corriente. Pues va a la resistencia, aquí, y la masa ahí. Entonces, con una sonda tenemos voltaje y con otra tenemos la caída de voltaje en la resistencia, que se va a comparar como si fuera una corriente. Entonces, esto va a ser la corriente y esto va a ser la tensión, ¿vale? Bien, vamos a darle marcha. Lo voy a encender, lo voy a alimentar con 100 voltios. Ahí tengo las dos señales, ¿vale? Lo voy a ampliar bastante para que se vea. Ahí. Observemos que tengo aquí ahora mismo esto en 2 milisegundos el cuadrado. Esto se llama la velocidad de barrido o de sincronismo. 2 milisegundos es cada cuadrito. Entonces, cada cuadrito 2 milisegundos. Si yo lo pongo así, podemos observar que tenemos casi 2 milisegundos, un poquito menos, ¿ves? De 2 milisegundos de desfase entre una corriente, entre la corriente y la tensión. Voy a darle aquí un valor de 1 para que sea más sensible todavía. 1. Ahí lo tenemos. Voy a mover la posición aquí al centro. Ahí tenemos. Pues bueno, tenemos, digamos, un cuadrito entero y después esto está dividido en 5 partes. Vamos a ver que hay 1, 2, 3, 4 partes. Un cuadrado entero y 4 quintos. Entonces, 1 milisegundo. Si esto es 1 milisegundo, voy a parar este momento. Si estamos viendo que aquí estamos midiendo ese desfase, ¿no? Tenemos un cuadro que es 1 milisegundo. Y después tenemos las cuartas partes, 4 quintos. Tenemos 4 quintos de un cuadro. Un cuadro, ¿no? Entonces, si esto es 1 milisegundo, ¿no? ¿Es 1 milisegundo? Sí. ¡Ay, qué me lío! Que tengo la mente un poquito chafada. Vamos a ver. 1 milisegundo dividido entre 5 partes, que es las partecitas estas que tiene 5 rayitas. Voy a ponerlo aquí, dividido entre 5 sería 0,2 segundos.
milisegundos. Milisegundos, vale. Y como son 4 quintos, 0,2 por 4, 8. 0,8 milisegundos. Más o sea que esto es igual a 0,8 milisegundos. Esto más esto, 1,8 milisegundos tengo de desfase. ¿Vale? Bien. Como he visto que el periodo entero, desde aquí hasta aquí, esos son 360 grados. 360 grados. ¿Cómo sé yo el tiempo que... los milisegundos de aquí? Pues bueno, yo lo pongo esto en marcha, ¿no? Vamos a ponerlo en marcha. Lo pongo más bajito. Voy a poner nada más que una onda. Una onda. Ya ves que es tener cero. Un poquito, que se ha subido un poco. Ahí. Una onda. Yo cojo y digo, ¿cuántos cuadros hay aquí? 1, 2, 3, 4. 4. ¿Cuánto lo tengo? En escala de 5, ¿no? 5 milisegundos. Pues digo, si cada cuadradito son 5 milisegundos, esto multiplicado por 4 es igual a 4 por 5, 20. 20 milisegundos que me mide el periodo. Entonces, 20 milisegundos corresponde a 360 grados. ¿Vale? Voy a apagar esto. Entonces, corresponde a 360 grados. Entonces, ¿cuántos grados son 1,8 milisegundos? Bueno, pues voy a coger y 360 grados lo voy a dividir entre 20 milisegundos, que es el periodo entero, para saber los grados que tiene cada... ¿Cuántos grados tiene cada milisegundo? Vamos a andar esto. 360 grados dividido entre 20 milisegundos. Tenemos que cada milisegundo son 18 grados. 18 grados. O sea que un milisegundo en el osciloscopio de desfase es igual a 18 grados. Y como tengo un desfase de 1,8 por 18 grados es igual 18 por 1,8 igual a 32,4 grados. O sea que el desfase que estamos viendo aquí son 32,4 grados. ¿Vale? Bien. Ya tenemos el desfase que hay. Ahora vamos a calcular la potencia activa del caso que me dijo Gustavo, ¿vale? Voy a poner así un cuadradito aquí en medio. La potencia hemos dicho que era activa en vatio igual a V por I por coseno de phi. Ya sabemos que phi tiene 32, esto es phi. 32, el coseno de phi. Entonces, voy a buscar lo del otro día, a ver si lo tengo por aquí. ¿Cuánto era? Lo tengo en otro, creo que lo tengo en otro papel. Vamos a ver. Quiero calcular la potencia, la corriente y los voltajes. Los voltios eran 101,9. La tensión era potencia en vatio 101,9 por la intensidad. La intensidad era con la lámpara del primario era 0,197 amperios por el coseno de phi. Vamos a ver cuánto es el coseno de phi. Voy a poner ¿cómo era esto, Antonio? Que no me acuerdo. 32,4 coseno. Eso no era, Antonio. Así no era. A ver. 32,4
por el coseno. Ya me estoy olvidando. Voy a pararlo para pensarlo porque no me acuerdo. Perdonad, es que me había quedado pillado. Es que había visto un valor muy alto del coseno de phi y digo, me estoy equivocando. Me he quedado pillado. Bueno, ¿por dónde iba? 32 grados, 4 es el coseno de phi, ¿vale? Es el ángulo de phi. Vamos a calcular el coseno. Pongo aquí mis 32,4 coseno. Me sale 0,84. 0,84 multiplicado, lo pongo aquí, 0,84 multiplicado por esto, y por esto me da 16 vatios. Esa es la potencia que tengo de consumo a la entrada, ¿vale? Bueno, la otra manera que iba a explicar del segundo método de cálculo del desfase se llama el método figuras de Lissajous. Se trata de que el osciloscopio tiene una forma, un método, un mando en el barrido, o otro lo tienen aparte con un botón, que se llama la mezcla de los canales X, aquí está. Ahí se ve X, Y, ¿vale? Es una función en la que las señales de las ondas 1 y 2 se mezclan y forman una figura en la pantalla. Vamos a ver cómo lo explico. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero voy a darle marcha, ¿vale? Y voy a colocar las dos señales que tengan la misma amplitud, ¿vale? Para que el cálculo sea correcto. Entonces voy a variar con uno de los mandos, me permite variar la altura y los pongo los dos más o menos iguales. Ya está, lo puedo poner igual. Ahí está igual, ¿no? Muy bien. Y ahora coloco el mando aquí en X. Ahí. Y me aparece un dibujo que esas son las figuras de Lissajous. Es un tipo de figura. Hay muchísimos tipos de figuras, depende de la mezcla de las dos señales. Bien. Hay que ahora contar los cuadros de anchura y de altura de la figura, ¿vale? Esta anchura, la A y la B. Y hay una fórmula que dice que el seno del ángulo phi es igual a A partido por B. Entonces, voy a contar los cuadros que hay de anchura. Aquí vemos que hay 1, 2 y 3 cuadros. Y de altura hay 1, 2, 3, 4, 5 y medio. Entonces, puedo coger y el seno de phi hemos dicho que es igual a 3, que es la anchura esta, 3 cuadros, 3 partido por 4,5. Hay aquí 1, 2 y 3, y de altura 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y medio, perdón, me he equivocado. 1, 2, 3, 4, 5 y medio. 5 y medio. Vamos a calcularlo. 3 dividido entre 5,5 igual a 0,54. 0,54. Este es el seno de phi, pero yo quiero calcular el coseno. Entonces, ¿cuál es el ángulo phi con esta fórmula? El ángulo de phi se calcula con la función arcoseno de phi, que cuando en la calculadora se ve seno a la menos 1. ¿Vale? Entonces yo aquí tengo la función de seno y por encima, si le doy a la mayúscula, pone seno menos 1. Le doy mayúscula, seno menos 1, y ahí tengo los grados, 33,05. Este seno de phi me corresponde a un ángulo, hemos dicho, de 33, vamos a poner 33 grados. Si os dais cuenta, antes me habían salido 32 grados, 4, bastante, y son muy iguales, ¿vale? Son bastante exactos, y aquí sale 33. Y ahora, con ese valor,
con el 33 le di el coseno. Ya tengo el coseno de 0,8. O sea que esto implica que tengo un coseno de phi igual a 0,883 no ta. Parezco el Bacardí Andreu. Ahí está, todo metido. Bueno, ya está. Yo creo que si no me he explicado mejor es porque lo tengo muy fresco y no lo domino bien, ¿vale? Pero ya veis. El método de la resistencia en serie o el método con las mismas pinzas, tal y como está, el método del Lissajous, que es poner el mando del barrido de velocidad de barrido, o que es el sincronismo, X. Hay algunos que tienen una teclita por aquí aparte, tiki, le da y te hace la misma función. Gustavo, este ordenador, iba a decir yo, este osciloscopio no le he encontrado la tecla de inversión de fase, ¿sabes? Se me ha quedado así. Bueno, resumiendo, respecto a lo que el otro día hablaba yo del rendimiento. El rendimiento aquí que tenemos en este sistema de transformador de este tipo es pésimo, es muy malo. ¿Por qué? Pues muy fácil. Hemos visto al final que hemos calculado una potencia de entrada de 16 vatios para obtener 4 vatios. Entonces el rendimiento, voy a poner aquí, rendimiento, ¿dónde lo puse aquí? Aquí está. El rendimiento. Entonces el rendimiento es igual, potencia de salida, 4 vatios, partido por 16 vatios de entrada, multiplicado por el 100 para el porcentaje del %. Vamos a ver. Ahí, los reflejos. 4 dividido entre 16 por 100 igual el 25. Pues tenemos un rendimiento del 25%. Una patata, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Bueno, chavales, espero no haberos dado mucho la tabarra y que haya sido ameno o divertido para que den ganas de hacer las cosas. Dice que el mejor maestro es la necesidad o eso, cuando tiene un problema y quiere resolverlo, la que más te ayuda a aprender es cuando, aunque no sepas, pero te remueves cuando tienes un objetivo. Venga, espero que lo hayáis pasado bien y no haya metido mucho la gamba para las personas que conozcan el tema. Dirá, vaya tela este tío. Bueno, gracias, amigo. Me hacía gracia porque cuando yo veía algunas recetas, les decía a mi mujer, mira, esta que está poniendo una receta y está haciendo una receta y veía que la que estaba haciendo la receta en el canal YouTube no sabía hacer la receta. Y nos partíamos el culo porque se vería que quería explicarla, pero yo tampoco lo había hecho. A mí me pasa igual. Esto no lo he hecho yo y lo estoy explicando y el que sepa dirá, vaya melón, vaya mendrugo que está hecho este. Bueno, si lo pasáis bien como yo, pues ya con eso me doy con un canto a los dientes. Venga, hasta luego, guapo. Hasta luego, chulo.